pongo en directo en 3, 2, 1 y ya. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Espinosa y soy la persona que lidera el consultorio en comercio exterior, área de la Cámara de Comercio de Medellín, y quien en conjunto con el Clúster de Energía Sostenible lideramos el evento y la sesión 2 de cómo identificar mercados de manera estratégica. La idea del día de hoy es que podamos concluir los ejercicios vistos la semana pasada. Hoy nos va a presentar Maritza las conclusiones del ejercicio pasado. Vamos a poder ya meternos en todo el tema de la estrategia de penetración de mercado. Y David Calle nos va digamos que a realizar todo el análisis y todo las conclusiones para ya meternos en todo el análisis del mercado objetivo. Con la matriz que David nos presentó, pues vamos a tener todo este ejercicio con un mercado para que ustedes puedan ver cómo este ejercicio va tomando forma, que ustedes lo puedan adaptar a su análisis. Y adicionalmente vamos a tener dos testimoniales de dos empresarios cercanos al clúster para que nos den su visión de acuerdo a la coyuntura. Digamos que la idea es que ustedes puedan al final de estas intervenciones de estas dos personas al final poder hacer todas las preguntas, poder contar digamos que con todas las dudas que tengan y poderlas resolver en este momento. Yo quisiera para todas las personas que de pronto ya tuvieron acceso a las fuentes que les pasamos en la sesión pasada, si ya han ingresado, si desean profundizar un poco más el análisis y las conclusiones con las que salgamos el día de hoy, abrirles las puertas del consultorio. Digamos que cada mercado, cada producto, cada empresa es un caso específico. Entonces, quisiéramos desde el consultorio orientarlos, poderles explicar estas herramientas más a profundidad, poderlos acompañar con ese análisis que ustedes vayan haciendo para poderlo estructurar de una manera mucho más adecuada, mucho más personalizada, y que ustedes se puedan llevar ya una orientación muy completa, muy estructurada de cómo ir identificando esos mercados en estas épocas, de cómo ir empezando esos análisis a que tomen forma, a que ustedes los adapten a, digamos que a los productos y servicios que ustedes hayan tenido históricamente. Entonces era eso básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Como les digo, por favor, ya sea por el chat de WhatsApp o por todas las dudas que tengan de manera técnica, vamos a tener a Andrés y a Julián ayudándonos con eso para que si tienen algún problema por el chat interno nos los puedan hacer saber y vamos a estar muy pendientes. Y de igual manera por este chat, por el de Teams, por el que están conectados, pues hacer todas las preguntas relevantes para que al finalizar el tiempo de las intervenciones de estas dos personas que les acabo de mencionar, pues poder responder todas estas dudas. Si de pronto hay muchas preguntas o hay preguntas que pueden quedar sin resolver, la idea es que nosotros ya como consultorio podamos contactarlos a ustedes y resolverles estas preguntas en la medida de lo posible. Entonces la invitación es a que estén ahí conectados, a que por favor seamos muy dinámicos, que la idea es esa, también conocer, digamos que todas las dudas que ustedes vayan teniendo. Y nuevamente agradecerles pues por la asistencia el día de hoy. Para las personas que de pronto no estuvieron conectadas a la sesión número 1, al finalizar les vamos a compartir las fuentes y digamos que todas las herramientas que se utilizan para hacer este ejercicio para que ustedes puedan tener un conocimiento mucho más profundo de cómo poder analizar estos mercados. Muchísimas gracias. Yo le doy paso ahora a Jaime Arenas, quien es el director del Clúster de Energía Sostenible, y muchísimas gracias. Bueno, gracias Cristian, buenos días para todos. Nos alegra mucho que nos estén acompañando en esta segunda sesión. Alguna gente viene desde el 7, el jueves pasado, otra gente se nos une apenas hoy, no importa, bienvenidos ambos grupos. Nos acompaña nuevamente Maritza Roldán, quien ya habíamos presentado la vez pasada, pero con mucha experiencia en el campo internacional. De hecho, fue directora de ProColombia en Corea del Sur. Hoy en día dirige su propia firma consultora. También David Calle, una persona pues que está en el mundo de las exportaciones hace más de 20 años. Dirige ese tema en Eurocerámica, pero además es mentor en NEAFIT de una cantidad de
gente en los temas de relaciones externas y de negocios internacionales. Y adicionalmente, como decía Cristian, tenemos invitados a Nadia Nao de Rutec y a Víctor Suárez de Siles, dos empresas que han logrado en diferentes épocas o sustituir importaciones o exportar. En este momento que nos afrontamos a una tasa de cambio pues disparada y volátil, nos enfrentamos a una ruptura o a una fractura mejor de la cadena productiva como consecuencia de que Asia pues no va a ser tan fácil ahora, ni hay tanta propensión a comprarle a China. Entonces eso lo vemos como una oportunidad. Ya los expertos David y Maritza nos contarán por qué se convierte en una oportunidad y cómo aprovecharla. Y también el tema de sustitución de importaciones, que acaba siendo pues el equivalente a exportar, solo que con un mercado local fortalecido, con unas alianzas. Incluso hay un decreto por ahí que nos va a mostrar David que permite ahora de manera muy explícita una serie de alianzas, porque el nombre del juego es ahora colaboración empresarial. Ustedes muchos han visto ejemplos importantes de cómo con ocasión de esta pandemia mucha gente que no se juntaba para nada está logrando ahora articularse. Ese ha sido el propósito de siempre de los clústeres, la famosa triple hélice que llamamos Universidad, Empresa, Estado. Se está cumpliendo el sueño que siempre tuvimos de que esos procesos no sean tan lentos. El caso de Inspiramed, que es muy conocido en la ciudad. Ahora Maritza va a mostrar otro caso internacional también con ventiladores, pero digamos que son casos que nos llenan de optimismo en medio de toda esta dificultad que implica el COVID. También es cierto que nace de pronto una economía que algunos han llamado como un nuevo contrato social, que es el nuevo contrato social de la abundancia basado en la colaboración empresarial. Entonces, una invitación a que atendamos con mucho juicio este par de presentaciones y también el testimonial que nos van a dar Nadia y Víctor, que son empresarios, como decimos, pues muy conocedores de estos temas, que los han disfrutado y los han padecido, han vivido en la cresta de la ola cuando la exportación ha sido factible, y también han padecido las dificultades de las barreras arancelarias y pararancelarias que nos presentan algunos países de la región y otros más lejanos. Entonces, digamos que sin más preámbulos, le doy la palabra a Maritza para que arranque con ese resumen de la sesión anterior y ya entremos en materia. Bienvenida, Maritza. Buenos días para todos. Aquí voy a empezar a presentar. Te agradezco, Jaime, si me confirmas que se esté viendo la presentación. ¿Aló? Sí, Así ok. Sí, perfecto. Sí. Voy a quitar esto de aquí. Listo. Entonces, bienvenidos todos a esta sesión 2 de identificación de mercados estratégicos para el clúster de energía sostenible. Vamos a hacer un resumen rápido de la sesión que tuvimos la vez pasada y vuelvo a tomar la palabra de Cristian de que el consultorio está a disposición de ustedes para hacer un ejercicio profundo y personalizado. Esto es obviamente unos análisis un poco más generales porque pues, nos queda un poco difícil identificar cada uno de esos productos para el ejercicio. Entonces, en la presentación anterior estuvimos viendo las motivaciones para internacionalizarse, un poco el contexto que nos lleva a la internacionalización y la internacionalización como una forma de innovación, ¿cierto? Que hablábamos también que la ejecución es lo más importante para agregar valor en el proceso de innovación. Podemos tener muy buenas ideas, por supuesto, podemos generar muy buenas ideas con diferentes metodologías, pero en realidad la implementación es el que nos va a dar el éxito en esa innovación. Y por eso los invitamos a hacer ejercicios un poco rigurosos y a ver muy bien, para minimizar el riesgo, cómo utilizar esa información disponible. Ese es como el objetivo. Recordemos que vimos 3 motivaciones para internacionalizarnos: diversificar nuestro riesgo, ver las oportunidades de mercado, aprovechar economías de escala. No nos vamos a detener aquí. Y veíamos cómo nuestras exportaciones de Antioquia se concentran 45% en 3 productos como oro, café y banano. Por lo tanto, tenemos este reto de diversificar nuestras exportaciones y aprovechar aún mejor nuestros acuerdos internacionales.
Y también comentamos algo de la exportación de servicios. Tal vez algunas empresas del sector no sea viable por vía precio o vía logística exportar ese producto de manufactura, pero tienen todo este conocimiento de ingeniería, tienen todo este conocimiento de buenas prácticas, de utilización de sus productos que podrían ser usados para exportar. Entonces, esa también es una probabilidad. Este es el modelo de internacionalización que estamos siguiendo. Es un modelo muy sencillo, donde nos preguntamos primero cómo estamos, vimos algunos factores importantes dentro de ese análisis interno y vimos también una herramienta para hacer el análisis externo, y hoy vamos a empezar con la alineación de la estrategia. En el análisis interno veíamos variables en el compromiso de la empresa, cómo estaba mi oferta exportable y las habilidades y conocimiento que podíamos requerir. Y en el análisis externo utilizábamos una herramienta que se llamaba Pestel, Pestal, bueno, hay muchas versiones, donde le damos una vuelta a las variables del entorno que pueden afectar mi negocio. Variables políticas, económicas, sociológicas, tecnológicas, ecológicas y legales. En este sentido, pues cada producto y cada negocio es más o menos sensible a las variables. Ahora al final les vamos a mostrar un ejemplo de una matriz de decisión de mercado. Es simplemente un ejemplo para que ustedes vayan pensando en mi negocio esto cómo me afecta. Por ejemplo, puede ser que a algunos negocios en el tema político no les afecte la consulta externa, las consultas previas, perdón, pero hay algunos negocios que dependen de esas consultas previas para la implementación de proyectos grandes de infraestructura y ustedes hacen parte de esa cadena de valor. Entonces, esa variable quizás me afecte más en comunidades o en países que estoy acercándome, como Bolivia, como Perú, y voy a tener que hacer suma a esa variable, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son como ejemplos. En la sesión pasada los vimos con un poco más de detalle. Hablábamos también de las conductas del consumidor, de este COVID-19, cómo está afectando el comportamiento, y además que nos enfrentamos a unas cadenas más cortas de producción y a unos polos de internacionalización diferentes, donde posiblemente tengamos un polo Suramérica, un polo Europa y un polo Asia, donde habrá intracomercio, pero ya digamos que esa expansión internacional de la que mirábamos antes, empiezan a surgir unas nuevas barreras, pero también unas nuevas oportunidades. Y respecto al business to business, a lo que estamos hablando de nuestros negocios, que muchos de ustedes no llegan directamente al consumidor, pues sí hay un sentimiento anti-China y posiblemente una oportunidad de sustitución de importaciones, tanto para Colombia como para las importaciones de Latinoamérica y Estados Unidos. Para sector salud hay un incremento de demanda en el tema del sector salud, y hay algunos elementos como el distanciamiento social y la movilidad nos van a dar unas oportunidades. Por ejemplo, hablábamos del caso de las bicicletas eléctricas, ¿cierto? Arranquemos pues hoy rápidamente con el tema de la alineación estratégica. Uno mira, digamos, en los cuadrantes en los que nos estamos moviendo, uno pensaría que tenemos un producto, digamos, que genera alguna fortaleza dentro de nuestro análisis interno. Pues claro, si queremos internacionalizarnos, pues pensamos que estamos listos y por eso queremos dar el paso. Entonces voy a asumir que estamos en un cuadrante de fortaleza, pero obviamente vamos a estar en este momento en un cuadrante de entorno externo, de amenaza, muy especialmente por la incertidumbre que tenemos. Y los invito a leer de pronto un libro que se llama Decisiones ante la incertidumbre. Si quieren lo ponemos ahorita en el chat, el autor, que habla de estos escenarios inciertos donde uno tiene que tomar decisiones estratégicas. Tenemos en este cuadrante entonces de amenazas y fortalezas dos, digamos, muy buenas estrategias para atacarlo. Uno es la estrategia de penetración de mercado y la otra es la estrategia de expansión de mercado. En estos temas de penetración de mercados, precisamente lo que queremos es ampliar los horizontes y que pensemos en esa sustitución de importaciones de ese escenario o esos mercados internacionales, cómo empezamos a balancearlos, y la estrategia de expansión. Quisiera mostrarles un ejemplo de la estrategia de expansión de producto a través de la innovación. Hace poco Tesla, el gran
productor de vehículos eléctricos, lanzó, digamos, el prototipo de ventiladores para COVID-19 hecho de partes eléctricas. Voy a pasarme aquí. Me disculpan un segundo que me dicen que no se está oyendo el video, entonces voy a volver a compartirlo. Listo. We want to use parts that we know really well, we know Sí. the reliability, and we can Perfect. get parts that are Yes. available in volume. So here's our kind of high-level schematic design. You can see that all the red parts here are a Tesla vehicle parts, so we've used a lot of those. What is a ventilator? A ventilator is a device that helps patients breathe who can't breathe well for themselves, and it does that by forcing air into their lungs with a pressure or a volume control, and then exhale passively. And now I'll take you to our first round of prototype that we developed. And Guru can talk you through that on the bench here. Hi everyone. So I'm going to walk you through the first prototype we've built. So this is the hospital grade supply of air that is going into a mixing chamber, which is a car part that we use in our vehicles. This is where the oxygen and the air mixes together, and then it passes through a valve body, which is used to create the waveforms, the pressure and the volume waveforms. Then the air coming out of this valve body goes to a bunch of sensors. So this is a flow rate sensor, this is a pressure sensor. Bueno, ese es un poco un ejemplo. Podemos compartir, equipos, y me colaboran el link de YouTube para que quien quiera conocerlo en mayor profundidad pueda mirarlo. Pero ¿cuál es el mensaje de este video? ¿Estamos viendo la presentación? No, sigue el video todavía ahí. Entonces, Sigue la imagen del video. vamos a cambiar por acá y nos vamos acá. Ahora, ¿me confirmas si estamos viendo las diapositivas, por favor? Sí, ya estamos bien. Listo. Sí. Listo. Entonces, en esta alineación estratégica, en este cuadrante del que estábamos hablando, esto es un ejemplo muy interesante de cómo la innovación nos ayuda a, digamos, a mover unas partes de vehículos eléctricos para atender una necesidad específica, que es este tema de los ventiladores. Creo que todos conocemos además todo ese proceso de innovación que estamos haciendo desde Medellín, con Ruta N, las universidades y demás, para los ventiladores de bajo costo. Es un open source que la idea es que la gente pueda producir localmente desde Latinoamérica estos ventiladores para tener disponibilidad para atender en las unidades de cuidados intensivos esta pandemia, ¿cierto? También podemos ver este ejemplo, los invito, creo que es muy importante tener referentes en nuestro sector, pero también en otros sectores. Hay una página muy interesante que se llama covidinnovation.com, aquí queda en el material también, donde muestran 700 innovaciones a raíz de la pandemia en diferentes sectores. Podemos ver, por supuesto, los de nosotros, pero podemos ver también otros sectores cómo se enfrentan, digamos, con nuevos productos y servicios al COVID. Entonces, los invito también como a tener estos referentes que nos ayudan en nuestro proceso de innovación. Este es un partnership, una colaboración, como decía Jaime, de posiblemente competidores de toda la vida entre Ford, General Electric y 3M, también para hacer ventiladores y purificadores de aire para los hospitales. Esta es la colaboración de la que estábamos hablando. También conozco el caso de los dos principales laboratorios médicos de Latinoamérica que se han juntado sus equipos para sacar adelante pues todo el tema de medicina o posible vacuna para esta pandemia.
Y acá otros casos que son muy interesantes, el tema de los robots en San Francisco, por ejemplo, o brazaletes que nos dicen, que nos mandan, digamos, señales o nos hacen un pito si nos acercamos las manos a la cara para que nos toquemos la cara, o que nos indican si alguien se nos está acercando mucho. Esto suena pues un poco como de película, pero es lo que tenemos que hacer, el autocuidado. Entonces esto nos permite como nuevos instrumentos para esta nuevo normal, ¿cierto? Y en este tema de innovación, si quieres, Jaime, nos cuentas un poquito también lo que está pasando con nuestras empresas. Bueno, digamos que aquí en la ciudad hemos tenido también unos casos muy interesantes de innovación y de economía colaborativa con ocasión de este virus. Ya les mencionaba el de Inspiramed, del clúster, por ejemplo, el CIDET ofreció la impresora 3D de forma gratuita para hacer la impresión de esos ventiladores que ya se experimentaron en cerdos, solamente falta las pruebas en humanos, que van a ser en 1 semana y media más o menos. Adicionalmente, la Universidad EIA, a través de Energeia, hay un micrófono por allá abierto, por favor, a través de Energeia, también ya hicieron unas pruebas en la 3D y se juntaron, son 6 comités, médico, científico, de manufactura, de diseño, en fin, eso es un tema importantísimo de economía colaborativa. No quiero adelantar más porque ese va a ser el evento del 20. En este caso de Corona fue muy interesante porque Corona, digamos, tiene una filial muy metida en el mundo de los refractarios, era lo que antiguamente se conocía como la empresa Erecos. Esa empresa la adquirió el Grupo Corona, tienen una planta en Boyacá y otra aquí en Medellín, y encontraron un nicho en este momento, sobre todo en Ecuador, donde muchos de los fallecidos por el COVID estaban quedando, como en Estados Unidos, en fosas comunes o en unos sitios no apropiados, no idóneos para este tema. Entonces se encontraron la posibilidad de, en unos contenedores de 20 pies, hacer unos hornos crematorios portátiles que ya tienen pedidos de Ecuador y algunos de Colombia también. En Colombia también hay mucha cultura de cremación, aquí en Medellín sobre todo. En alianza con las funerarias van a ofrecer este servicio. Obviamente no es una cosa que le vaya a competir a la funeraria, sino que es otra de las alianzas que mencionamos. Y Corona pues tiene una gran experiencia en hornos y por qué no entonces en este tema apoyar esta coyuntura para que no sean por ahí los fallecidos en sitios que no son los adecuados. Entonces yo creo que son ejemplos de una reacción muy rápida, porque lo que más llama la atención es la colaboración empresarial, pero también la gran flexibilidad y la gran capacidad de adaptación al cambio, porque sacar un prototipo y una aprobación de autoridades en menos de 2 meses son tiempos récord que estamos viendo en este momento, que lo que demuestran es que cuando hay o voluntad o necesidad apremiante, sí se puede. Y cuando se juntan ambas, pues con mayor razón. Entonces, bueno, Marista, sigue tú adelante, que eso es lo que queríamos contar. Perfecto, muchas gracias. Voy a volver a poner la presentación. Listo. Otro ejemplo que estamos aquí relacionando es el caso de los drones. Es una compañía cercana que hace desinfección en agricultura, fumigación en agricultura, se llama agricultura de alta precisión, y ahora está utilizando sus drones para desinfección en espacios públicos, bodegas, parqueaderos, techos, calles. Es una forma pues como esa extensión de producto. Y pues todo el tema de cadena de desinfección y todo eso, que también están haciendo innovaciones al respecto. Otro tema que queríamos hablar dentro del proceso de esa parte estratégica es el tono de la comunicación. Ahora estamos en un proceso de tono colaborativo, de tono solidario, donde lo que estamos haciendo es hablar para sacar adelante, digamos, nuestros negocios. Estos 2 ejemplos me parecen muy interesantes. Ramos sacó ahora todos sus productos con palabras de ánimo, de colaboración con sus productos estrella, y esta empresa de la derecha que se llama Capiro es una gran exportadora. Obviamente ha tenido una bajada en sus exportaciones muy importantes, pues porque justo le tocó, yo creo que alcanzó a exportar San Valentín, pero ya Día de Madres, que era 15% de sus exportaciones al año, no alcanzó pues como a suplir de la misma manera. Entonces sacó, digamos, estos ramos, estos buquets
con nombres, digamos, también en este tono, y está por primera vez vendiendo en el mercado local muchas de sus flores que eran de exportación. Entonces, este tono de la comunicación pienso que también es una reflexión interesante, obviamente aplicado a cada uno de nuestros negocios, pero unirnos con proveedores, unirnos con el mercado nacional, unirnos a través del clúster es un buen momento para evaluar estas posibilidades. Y esto ya como ejemplo, algunas adaptaciones también de marca que estuve como investigando y mirando por ahí, de grandes marcas, pues que nos invitan a este tema de cómo comunicamos el mensaje hacia afuera. Bueno, ahora, después de hacer este modelo de internacionalización, el análisis interno, el análisis externo y todo este tema de la alineación estratégica, en qué cuadrante me muevo y sobre qué estrategia voy a trabajar, les voy a compartir un ejercicio general, porque David ya nos va a dar el detalle, cómo hacer esa lista larga de países y cómo hacer esa lista corta. Vamos a utilizar una herramienta, es esta parte del modelo de internacionalización, donde vamos a seleccionar 10 mercados y sobre los 10 mercados vamos a mirar unos posibles horizontes. Esto es una herramienta que se llama Trademap, la pueden encontrar, se las podemos también enviar por chat, es trademap.org, pueden hacer simplemente inscriben con su correo electrónico y tomamos una partida arancelaria del sector clúster, que es el código arancelario 850423. Si vemos el top 15 de las importaciones del mundo, esos son los países que más importan este producto, transformadores de dieléctrico líquido. Los USA, Canadá y Brasil en esta lista, disculpen, Estados Unidos hace el 25% de las importaciones de este producto solamente. Después está Pakistán, Emiratos Árabes, Reino Unido, Arabia Saudita. Bueno, ese es el top 15 como les mencioné. De este cuadro, quizás, por la experiencia que he tenido, si es la primera, digamos, la primera lanzada de internacionalización, quizás países como Pakistán y Emiratos Árabes no sean pues como muy adecuados para comenzar, sobre todo porque hay una variable también que nos habla Hofstede en el tema cultural y se llama la distancia psíquica. Muchas veces tenemos países, digamos, cercanos en términos de territorio, pues presencialmente, pero psíquicamente nos cuesta porque es otro idioma, porque es una cultura muy distinta a nosotros y demás. Entonces, sí, es un proceso de internacionalización que apenas iniciamos. Generalmente, digamos, miramos un poco más Américas y ese es pues como el ejercicio que hacemos sumado a lo que habíamos hablado del polo del intracomercio que se va moviendo. Si hacemos un zoom entonces solamente en Américas, nos queda todo este tema de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Aquí tenemos un top 10 de importaciones del 2019. 92% de las importaciones de Latinoamérica se mueven en estos países, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? Que me parece muy interesante que hay países, que es el análisis que vamos a hacer posterior. Trademap también nos muestra las tasas de crecimiento anual y las tasas de crecimiento los últimos 4 años de cómo se movieron esas importaciones. Son cosas muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, Brasil creció 153% y Canadá, por ejemplo, ha disminuido pues como permanentemente. Habría que hacer un zoom ahí y ver qué es lo que está pasando con este producto en este país que se ha disminuido, digamos, el consumo. Pero hablando un poco de los análisis que hemos estado haciendo y suponiendo que esta es nuestra lista larga, coger estos países, este top 10 de esta información que nos arroja Trademap, podríamos decir también qué pasa con las exportaciones que hace China a estos países que hemos escogido. Y nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el 96% de las importaciones de Brasil, el proveedor fue China. El mismo caso fue Colombia, 83%. Ecuador, 68%. Entonces, digamos, cuando uno quiere dar ya como el zoom y ya dice, bueno, estos 10, ¿por dónde empiezo? Tal vez estas cifras nos dan unas pistas muy interesantes. Voy a hacer la sugerencia de que uno concentraría sus horizontes de penetración de mercados internacionales en Colombia, en la estrategia de sustitución de importaciones por estas cifras que les estoy contando, en este análisis de este código arancelario específico, Estados Unidos, que además tenemos un TLC, Ecuador, que nos mostramos, que vean que tiene 68%, posiblemente no nos vamos a poder comer, digamos, esa mordida del pastel, pero si podemos comernos un pedazo es bien interesante.
Panamá habría que revisarlo también en términos de nuestro producto exportable. Obviamente a todos estos hay que hacerles un zoom y ver el tema de la regulación. Esto, recuerden que vuelve a nutrir todo nuestro análisis interno y externo. Y Brasil, con el asterisco, ustedes saben que la logística de exportación a Brasil tiene unas particularidades, es un estado federado, entonces ahí dejo el asterisco, pero es una de las empresas de nuestro sector que tienen presencia allá, entonces uno podría, si hay como acercamiento a estas empresas, revisarlo. Y eso es lo que les decía de la matriz de selección de mercados, uno podría entonces escoger estos primeros 5 países y ya empezar a escoger de esas variables PESTEL y de lo que yo tengo en mi análisis interno, uno podría hacer una matriz de decisión con las variables más sensibles de nuestro negocio y darle un porcentaje. Este es un ejemplo muy sencillo, pero uno podría decir, bueno, ¿cuál es el top de esas importaciones del mundo? Y hacer unas escalas, cómo es el tema de los aranceles ahí, en qué momento de desgravación estamos sobre esa partida arancelaria, cómo es la logística de exportación, qué pasa si lo mando aéreo, qué pasa si lo mando por barco, cómo es la regulación local, el tema de los certificados, si por ejemplo ya variables de energía como crecimiento del consumo de energía me afectan, o ya cosas más específicas, si la población, la edad de la población, no sé, como todos esos temas. Todo esto el consultorio también nos puede ayudar pues como a hacer zoom, como les digo, dependiendo un poco cada uno de nuestro producto y de los mercados que queremos explorar. Y finalmente ya le daría entonces la palabra a David, siempre estar como haciendo estas estrategias de entrada, analizando mucho nuestra compañía, las compañías que están ahí, en ese mercado, el consumidor, de nuestro producto, por supuesto, cómo vamos a trabajar ese cliente, cuál va a ser nuestro target del posicionamiento y todo lo que tiene que ver con precio, promoción y distribución. Le paso entonces la palabra a David. David. Bienvenido, David. Señores, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Muy importante su compañía el día de hoy. Muchas gracias a la Cámara que nos ofrece esta oportunidad de compartirles y de mostrarles un poquito lo que ha sido el trabajo de la vida, la experiencia y el conocimiento de muchos años. Como decía Maritza, y siguiendo como en su orden de ideas, la vez pasada nosotros estuvimos mostrándoles lo que correspondía a la parte de la perspectiva desde las exportaciones de Colombia. Luego analizamos las importaciones y hoy les vamos a mostrar la perspectiva desde el mercado objetivo que seleccionamos el Ecuador. Es un país muy cercano, está entre los principales destinos de las exportaciones de este sector al mercado, entonces esas fueron las razones para elegirlo. Nosotros en los parámetros de este trabajo consideramos la fabricación de equipos eléctricos. Las posiciones fueron la 85, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 02, 03, 04 y 05. Qué pena contigo, David, interrumpo, Señor. Qué pena. ¿Puedes volver a compartir la presentación, por favor? Permíteme un Para que instante. quede grande, para que quede Permíteme un instante, por favor. modo presentación. Fíjense a ver qué pasa ahí. Dale un F5, por favor, David. Que quede pantalla completa. Sí. F5. Sí, F5. sí se está viendo, pero se está viendo pequeño. Espérate un momentico, a ver. Ahí como, perdón, ahí como la ven. Ahí sí. Perfecta. Ahí sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sigamos en los parámetros. Les estaba contando cómo se escogieron las posiciones. Estas pertenecen al sector eléctrico. No se consideraron lo que corresponden a los aisladores y a los plafones. Estas son empresas muy grandes y de pronto, pues no todos los fabricantes tienen posibilidad de manufacturar estos productos. Esto es una metodología de trabajo para precisar la magnitud de la competencia, los clientes potenciales, precios, estimados, portafolio.
Yo diría que es un paso en el proceso de internacionalización y que es muy clave a uno antes de irse a un mercado, de ir a gastar plata y necesariamente de pronto hacer este tipo de trabajos. Muy importante el acompañamiento que les hace el clúster para precisar, porque aquí pues damos una información generalizada, sin embargo se puede hacer muy personalizada a cada una de sus empresas y con las posiciones específicas de cada uno de ustedes. Bueno, aquí en el tema del sector del Ecuador ya vamos a entrar en detalles y entonces encontramos que de las posiciones que estábamos revisando, estamos analizando el sector fabricación de equipos eléctricos. Los subsectores son fabricación de motores, generadores, fabricación de cables y dispositivos, fabricación de equipo eléctrico de iluminación y fabricación de otros equipos eléctricos. Cuando miramos más al detalle, nos encontramos que el 61% de las importaciones que se hacen al Ecuador corresponden a la fabricación de motores, generadores, transformadores, que representa el 61%. El 30% lo representa la fabricación de cables y dispositivos de cableado, el 6% equipos eléctricos y el 4% otros equipos, que en total las importaciones de todas las posiciones representaban 49 millones y estas representan el 100%, están aquí, 444 millones de dólares, el total de importaciones. Muy importante mirar detalles, por ejemplo, el costo del kilogramo promedio, que si vemos es de 16.7 para los motores, de los cables es 6.4 el kilo, de los equipos de iluminación es 9.6. Esto ya nos va dando luces para nosotros entender el nivel de competitividad que tenemos, porque a nosotros, por queridos, por colombianos, no nos van a comprar. Tenemos que ser competitivos en los mercados. Bueno, si seguimos dándole y profundizando más en el análisis, ya vamos a mirar las posiciones de cada uno de estos subsectores. Entonces ya nos encontramos que los hilos de cable representan un 30% del total de las importaciones, que los aparatos para corte de seleccionamiento el 19%, que los transformadores eléctricos el 16%, que los cuadros de paneles y consolas el 14% y el 6% aparatos de corte de seccionamiento. Esto ya nos va dando mucho más detalle, mucho más entendimiento. Con lo que el objetivo de este trabajo es entender muy bien qué está pasando en el mercado, quiénes son los competidores, cuáles son los productos que tienen mayores posibilidades. Y esto, como les decía la vez pasada, es una oportunidad, lo tenemos en nuestras manos. Uno puede hacer esto desde Colombia, puede hacer este doble clic y entender muy bien su negocio para que el día que le toque enfrentarse a un cliente que de hecho son expertos en los negocios, usted tenga ese conocimiento y pueda desarrollar su estrategia comercial. Bueno, pasando ya a las importaciones del sector, va muy orientado a lo que estaba hablando Maritza en el momento, es identificar cómo está dividido el sector y los proveedores del sector eléctrico en Ecuador. Entonces vemos aquí claramente que las importaciones totales, el 38% llegaron de China, el 19% de Estados Unidos, el 10% de Colombia, el 5% de España. Muy pertinente la idea de hablar de reponer importaciones de China, entender muy bien por qué China, cuáles son las condiciones, qué portafolio está ofreciendo China, para uno buscar la posibilidad de sustituir esas importaciones. Bueno, importante en todo esto que les he mostrado que el parámetro utilizado es Pareto.
se está mirando el 80% de cada uno de los factores analizados. Bueno, entonces aquí tenemos quiénes fueron los exportadores de Colombia al Ecuador. Entonces empezamos por cables de energía y de telecomunicaciones. Esos señores representaron el 34.5% de las exportaciones. Schneider representó el 24.8%, Siemens el 7.7%, y así sucesivamente. Vemos los valores de las exportaciones, vemos los precios por kilo. Esos son referentes muy importantes para nosotros ir entendiendo las posibilidades, los negocios, los precios, los niveles de competencia que requerimos para entrar a un mercado como este. Bueno, seguimos en el proceso de las posiciones arancelarias. Tenemos que el 37% de las exportaciones de Colombia son los demás conductores eléctricos, que también exportamos cuadros, paneles, consolas. Es uno de los productos en diferentes categorías, pero es algo que se está moviendo mucho en las exportaciones del sector colombiano al Ecuador. Vemos también que estamos exportando transformadores, vemos partes eléctricas. En fin, el punto de esto es entender y visualizar muy bien dónde están las oportunidades. David, Jaime. Hay una pregunta que te hacen por aquí, alguien que está conectado sobre Ecuador, y es la siguiente. En la modalidad de servicios en calidad de energía, para Ecuador, tengo entendido, los potenciales que hay son grandes. ¿Qué opciones? O sea, la pregunta es, ¿qué opciones se tienen para este tipo de servicios? ¿Ecuador compra también servicios o solo compra producto terminado? Porque a veces con los servicios hay como esa duda. En este caso son servicios de calidad de energía. Todo lo que es... bueno, yo sé que vos no sos muy del sector, pues... No, pero servicios, ¿cómo se exportan servicios a Ecuador? No, hombre. Mira, yo pienso que en el tema de servicios, en el mundo colombiano todavía estamos en un proceso de desarrollo de ese tipo de negocios, pero realmente es viable exportarlos. Hay muchas de las empresas, conozco las del sector constructor, que han exportado servicios de ingeniería, de diseño, y realmente hay la posibilidad. En ese sentido, es muy recomendable en la asociación con otra empresa que uno complemente con la oferta nuestra de Colombia, que con seguridad hay muchas cosas que son importantes, y buscar de pronto una persona o una entidad en el Ecuador que haga ese tipo de trabajo y a la cual se le pueda complementar. En ese tema es muy importante los seguros. Para una empresa colombiana conseguir seguros en un país de destino es complejo. Entonces es muy importante tener un socio que ya tenga esos seguros, que hable ecuatoriano, que sepa levantar un teléfono y contactar a la persona indicada en el país. Entonces esa sería mi recomendación desde el punto de vista de servicios. Ok, bueno, perfecto, gracias. Siguiendo aquí en el tema de los... David, qué pena, vuelvo, interrumpo, qué pena contigo. Nos dicen desde el chat si podemos de pronto, en la presentación hay una ventanita que tienes ahí proyectada y se puede minimizar, que no está permitiendo ver la parte inferior de las diapositivas. A ver, ahí. Ahí. Está. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. En esto todo también estamos aprendiendo. Hoy me siento mucho más cómodo que la vez pasada. La primera vez hablándole a un cuadro de Excel no me pareció mucha gracia. De todas formas, esto todo es un proceso. Bueno, ¿qué les decía? Entonces, aquí vemos el tema de las posiciones, lo que les decía ahora, los cuadros. Las anteriores eran las posiciones totales del mercado ecuatoriano. Esto ya es con respecto a las exportaciones de Colombia. Entonces uno puede ir cruzando la información, entendiendo muy bien qué es lo que se está demandando en el mercado, qué es lo que estamos ofreciendo. Ahí ya en ese cruce de información vamos identificando que pueden haber otras oportunidades diferentes a las que ya nosotros estamos trabajando.
Bueno, igualmente aquí tenemos otro marco más generalizado. Tenemos los importadores que llevaron producto colombiano. En este cuadro, uno si se pone a mirarlos detalladamente, entonces nos vamos a encontrar que hay un negocio institucional. Uno se ve, por ejemplo, Petrobras Amazonas. Conozco el caso de Ferremundo en Guayaquil, es un gran mayorista nacional. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Kiwi, que ya ese es un detallista. Entonces, esto nos va dando mayor entendimiento. Vuelvo e insisto en el tema de los precios, que es muy clave porque nos va ubicando muy bien en las posibilidades que tenemos. Sigo con respecto al destino de las exportaciones. Estos son para las exportaciones de Colombia. El Ecuador, pues obviamente Quito y Guayaquil son muy representativos en el negocio. El 73% se dirige hacia Quito, el 15% va a Guayaquil, pero se encuentra uno, por ejemplo, destinos como Ambato, Cuenca, Zamora, Tulcán, Santo Domingo, que son ciudades más pequeñas, donde de pronto hay distribuidores, detallistas, que tienen muchas, de pronto más posibilidades. Competir con los grandes a veces no es tan fácil, tienen muchas opciones, saben comprar en el mundo, y de pronto los chiquitos que están ubicados en estas ciudades nos dan la posibilidad para el producto colombiano. Bueno, sigo adelante. Esto entonces, si uno va profundizando aún más y encuentra uno que el 80% está concentrado en estos distribuidores que tenemos aquí. Entonces vemos que hay unos que están en Quito, estos ya son los principales, que están en Ambato, por ejemplo. Megaprofer está en Ambato y está en Tungurahua. Es un cliente que importó de Colombia más de $1 millón. Tiene que ser un cliente muy bueno, con muchas posibilidades para nosotros trabajarlo. Yo pues no conozco ni domino muy bien el tema eléctrico. Lo que sí conozco son las herramientas para uno identificarlos, para ver dónde están, para ir buscando las oportunidades. Y eso es la clave de este trabajo. Bueno, igualmente aquí, entonces ya uno puede ir mirando todavía más detalle. ¿Qué fue lo que se fue para Ambato? ¿Qué fue lo que llevaron a Tungurahua? ¿Quiénes fueron los proveedores? Aquí hay dos proveedores, está Schneider y está Induma. Induma vendió, por ejemplo, en Ambato las demás partes identificables como destinadas o exclusivas a principal de los aparatos partidas 85-35. Entonces, al que conoce, que es otra parte que es fundamental en este análisis, uno puede ayudarles, puede orientarlos, pero es muy clave el conocimiento de ustedes empresarios para identificar las oportunidades. Uno les puede orientar, les puede mostrar caminos, pero es clave su conocimiento. Bueno, igualmente quisimos considerar el tema de la República Dominicana. No solamente el Ecuador, la República Dominicana también ha sido un destino muy importante para las exportaciones colombianas, pero como se podrán dar cuenta, ahora hablábamos de $44 millones, las exportaciones a la República Dominicana son solamente de 7. Entonces son otros de los factores que uno debe considerar a la hora de identificar el destino o los mercados objetivos. Aquí vemos que los exportadores son Rimmel, Siemens, ABB Limitada. Me parece que son empresas todas muy grandes del sector, no se identifican pues empresas pequeñas, pero pues que hay negocio, hay negocio. Bueno, en el tema de los importadores de República Dominicana, ya nos encontramos que hay varias de las empresas que vimos y ahora ABB, Siemens, que son importadores. ¿Qué quiere decir eso? Que son empresas fabricantes colombianas que tienen
subsidiarias en estos mercados que ya han montado negocios y que le venden a su empresa hermana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas empresas también pueden ser la base para uno buscar oportunidades de negocio, complementar portafolios, buscar oportunidades con empresas que fabrican en Colombia, que ya tienen establecido los canales de comercialización en el país de destino y que nos pueden abrir espacios a los otros exportadores. Bueno, también les decía, aquí en este doble clic es muy importante revisar los destinos, dónde están consumiendo, cuáles son las posiciones que se están consumiendo, los precios FOB por kilo. Aquí se ve que son productos bastante económicos, pero que hay oportunidades pues, de negocio y que, por ejemplo, este CD Energy, que tiene negocios en Santiago, que tiene negocios en Santo Domingo, las 12 ciudades grandes de la República Dominicana. Que las posiciones que estamos exportando ya son transformadores, fusibles, demás transformadores, los demás aparatos para el corte, distinto al portafolio que veíamos ahora en el Ecuador, donde hablábamos de cables y había otro tipo de productos diferente al que se está comercializando en la República Dominicana. Las ciudades, lo que les decía ahora, está muy definido el negocio por Santo Domingo, Santiago, pero uno encuentra aquí, por ejemplo, destinos como San Pedro de Macorís. Hay una persona que está comprando productos eléctricos desde Colombia. Hay que buscarlo. Vemos por aquí a Punta Cana, vemos a Caucedo. O sea que independientemente de Santiago y de Santo Domingo, hay oportunidades en otros sectores, y en otras ciudades del país de la República Dominicana. Bueno, finalmente me tomé la tarea de buscar una cruce de información, verificando los productos que se están importando a Colombia y que nosotros no estamos exportando. Asumo yo que este listado representa oportunidades de productos a sustituir en las importaciones. Creo que es difícil pues que nos detengamos aquí en el detalle. Lo importante es el ejercicio y que esto lo podemos hacer para entender muy bien las posibilidades que nos está ofreciendo el mercado colombiano, donde hay posibilidades. Estas posiciones, que son 29 posiciones, representaron en el 2019 unas importaciones de 510 millones. O sea que creo que también hay posibilidades. Ahora utilizaron unos términos que son muy oportunos, que es la cooperación. A mí soy muy fanático de buscar oportunidades conjuntas, de ofrecer un portafolio integral, de buscar soluciones. Una sola empresa es difícil a veces de encontrar las oportunidades, pero si se juntan varios y ofrecen un portafolio ya más complementario, que sean soluciones para los importadores, considero que abre muchas posibilidades y se le da valor agregado a la oferta. Tiene que haber claridad de que nosotros, por queridos y por colombianos, no nos van a comprar. Tenemos que ser competitivos. Y una manera de hacernos competitivos es ofreciendo portafolios conjuntos, ofertas integrales, soluciones para el cliente. Finalmente, creo yo que en esta virtualidad, la inteligencia, el conocimiento, el estudio, el contacto humano son esenciales en la búsqueda de oportunidades e internacionalización de las empresas. Hago énfasis en estos puntos porque
parte de todo esto que se hace, de este trabajo que se hizo, es un trabajo que lo podemos nosotros guiar, que el consultorio nos puede ayudar para identificar esas oportunidades, que es muy importante conocer uno dónde compran, a quién le compran, qué precios, cuáles son las condiciones en que se está negociando para uno ser estratégico en el diseño de la estrategia de internacionalización y además de ser estratégico de los compradores internacionales son personas con un recorrido amplísimo en compras internacionales y entonces es clave con ellos pues mostrarles que uno conoce, que hay razones por las cuales son los precios, que si uno no sabe este tipo de cosas, el precio siempre va a ser alto. Un comprador internacional lo primero que le dice a uno es, ustedes sus precios están muy caros, pero si uno tiene conocimiento, si uno sabe cómo son las cosas, de dónde están comprando, a qué precios están comprando, ya se facilita mucho y abre espacios de negociación y de aseguramiento del resultado, que es lo que finalmente nos interesa. Nuevamente muchas gracias, yo creo que ya por el momento, el día de hoy, está mi aporte a la orden, con mucho gusto en lo que yo les pueda colaborar y igualmente los invito a que toquen las puertas de la Cámara. Gracias, David. No sé si se podrá, Cristian o Andrés, abrir un minutico el micrófono a Federico Vázquez de Tronex para que haga una pregunta que tiene para los conferencistas. Jaime, o le pregunto yo. Bajo la modalidad, sí, es mejor que la preguntes porque bajo la modalidad no permite abrirle el micrófono al asistente directamente. Ok, entonces la pregunta, no sé para cuál de los dos sea, si quiere el que la quiera contestar. Es así, Federico trabaja en Tronex en el área de innovación y nos pregunta que si ustedes recomiendan la modalidad de exportar solo la marca y temas conexos y conseguir fabricantes locales en el país de destino para maquila. O sea, ustedes recomiendan exportar solo la marca y para otros productos conseguir un fabricante en el país de destino que haga la maquila y que sí conocen experiencias similares. No sé si se entiende bien la pregunta. Yo creo que es muy clara. Maritza, ¿tú quieres contestarla? Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, no es muy del sector, pero conozco el caso y es un procedimiento importante, digamos, cuando uno está creciendo. Sí. Uno en los mercados, realmente uno no va a ir a conquistar ningún mercado. Yo me acuerdo alguna vez alguien me dijo es que voy a conquistar al Ecuador. No vamos a conquistar al Ecuador. Hay que trabajar con las empresas locales, ellos dominan muchas de las cosas que uno no conoce, hablan ecuatoriano por el caso específico, saben levantar un teléfono, tienen muchísimos recursos que uno no tiene. Entonces, me parece importante. Conozco el caso, por ejemplo, de Corona, que en algún momento estábamos exportando sanitarios a Estados Unidos y maquilamos producto por mucho rato para American Standard. Eso, que la marca que no se posiciona, que entonces en el caso tuyo es la marca, pues si uno tiene unas fortalezas importantes donde pueda aportarle al fabricante nacional, yo creo que eso es perfectamente válido. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí de Andrés Muñoz de Hatch, la empresa que anteriormente se llamaba Indisa. Pregunta si dentro de las iniciativas del clúster se van a propiciar espacios que les invite a generar alianzas estratégicas. Entonces le contesto yo a Andrés, esta la contesto yo porque tiene que ver pues con el clúster. Las redes de trabajo del clúster son el espacio por excelencia donde se generan esas alianzas, las redes de eficiencia energética y servicios energéticos, la red de energía solar, la red de movilidad sostenible y la innovación. Nosotros hacemos una caracterización de todas las empresas y en esa caracterización lo que se acaba siempre viendo es que más que competencia son complementarias. Por ejemplo, la red de solar o en la eficiencia especialmente se ha visto mucho eso. Unas son EPCistas, otras son inversionistas, otras son importadoras, otras son instaladoras, otras financian, otras prestan servicios complementarios, otras hacen estudios de conexión.
Entonces, digamos que las redes de trabajo del clúster son los espacios por excelencia. Capaz que Andrés apenas está entrando en estos días a la red de eficiencia del clúster. También preguntan desde Dassault que ellos tienen un kit solar con un tablero en biopolímero, que es un caso de éxito en el clúster, y que si es posible hacer una alianza con una empresa que ya esté en ese mercado, pero no tenga este producto y ofrecerle a sus clientes. Esto para entrar más seguros a ese mercado. También si nos pueden ayudar a exportar el mismo. Yo creo que eso es mucho para el consultorio, Cristian. ¿Cómo sería ahí el tema? Hola Jaime, sí, no te entendí la última parte porque se me fue un poquito la mira onda. Que ahí está pero... la pregunta ahí, publicada en el chat de nosotros. Dice, nosotros como Dassault, la tenés a la mano, la de Pablo Muñoz. Sí. Entonces la pregunta final es que si nos pueden ayudar a exportar ese producto, o sea, cómo haría asesoría desde el consultorio para buscar, digamos, que ese producto que ya es exitoso en Colombia se pueda hacer alguna alianza con una empresa al exterior. Claro que sí. Nosotros lo que podríamos, para responderle la pregunta a Pablo Muñoz, es que nos cuente un poquito más del caso. Nosotros podemos contactarlo directamente. Es importante conocer muy bien el producto, conocer la partida arancelaria, conocer también, digamos, que el mercado objetivo para nosotros empezar a hacer todas esas alianzas, esas conexiones donde podamos, ya sea a través de un ProColombia, ya sea a través de una cámara binacional, o ya sea a través de todos estos aspectos legales para poder hacer este tipo de fusiones, pues darle una asesoría mucho más complementaria. Entonces, en ese orden de ideas, desde el consultorio, nosotros lo que haríamos es conocer mucho más el caso para darle pues una orientación más personalizada. Listo. Y poderlos contactar con las personas adecuadas. Que nos deje los datos de contacto, y yo creo que le podemos dar paso a los dos invitados que tenemos. Primero las damas. Entonces presento a Nadia Henao. Nadia, de la empresa Rutec, una empresa pyme. Queremos mostrar ejemplos de compañías que no son grandes, pero que sí tienen una diferenciación importante que les ha permitido, digamos, ser exitosas en este mercado local e internacional. En el caso de Rutec, sustituyendo importaciones. Adelante, Nadia. ¿La tenemos allí? Buenos días a todos. Gracias a la Cámara por darme esta oportunidad de contar como la historia de nuestra compañía. La verdad creo que es un momento propicio como para contar cómo ha sido nuestro modelo de negocio durante estos casi 10 años. Rutec es una empresa que nació gracias a un ejercicio con el Metro de Medellín, en un convenio que tenía la Universidad de Antioquia con el Metro de Medellín en todo el tema de sustitución de importaciones. Tuve la fortuna de hacer mi práctica profesional realizando los análisis a los componentes que el Metro quería desarrollar en Colombia. Durante ese proceso pude continuar trabajando con ellos y me tocaba hacer la evaluación de los proveedores aprobados para la fabricación de esos componentes. Fue un proceso, digamos, muy interesante porque tuvimos la oportunidad de conocer las capacidades que habían locales y mirar que muchos productos que en ese momento importaba el Metro de Medellín se podían desarrollar perfectamente en Colombia. Trabajé con ellos casi 3 años, donde conocí diferentes proveedores de todo tipo que hacían repuestos o sistemas para el Metro de Medellín, y durante ese proceso hubo un elemento el cual vimos una oportunidad de negocio, un elemento para el Metrocable que habían intentado desarrollar en Colombia, pero su funcionamiento no era óptimo. Me reuní con 3 de mis socios a hablar de ese producto, hicimos un desarrollo en tiempo récord. Digamos que básicamente partimos de un dolor o una necesidad que tenía el Metro en ese momento. Es un producto que se lo vendo actualmente al Metro de Medellín. Hicimos cambio de material y cambio de diseño, logrando el mismo desempeño del componente y ahorrándoles el 19% de su valor en el costo. Aparte de eso, pasó a durar el doble de tiempo, aumentó la vida útil el doble. Digamos que vimos esto como una oportunidad de negocio. Yo aún trabajaba para el Metro de Medellín y lo que hicimos fue desarrollar ese componente y hacerle todos los estudios con la Universidad de Antioquia y presentándoselos a ellos como una solución.
El metro, cuando vio el producto y básicamente pues por la necesidad que tenía tan grande, lo primero que nos dijo fue: tienen que tener una empresa para podérmelo vender. Y así comenzó Rutec en el año 2010, sin conocer mucho qué era tener una empresa, sino sabiendo todo el tema de ingeniería y las capacidades que tenía la industria local. Cuando Rutec arrancó, solo hacía la ingeniería inversa y la manufactura la hacíamos con esos proveedores claves que tuve la oportunidad de conocer durante mi paso en el metro, y empezamos a desarrollar. Nuestro cliente principal en ese momento solo era Metro de Medellín. Nosotros nos constituimos en julio del 2010, a octubre ya estábamos haciendo nuestra primera venta del producto que les mencioné, y empezamos un proceso directamente con el metro y la Cámara de Comercio. En ese momento había un programa llamado Medellín Ciudad Cluster, donde las empresas tractoras o las empresas grandes cogían 2, 3 proveedores claves y los ayudaban a fortalecer. Estuvimos en ese proceso durante 8 meses, acompañados por personal de la Cámara de Comercio, digamos que fortaleciendo muchas áreas de la compañía que era nueva y que obviamente nos faltaba conocimientos financieros, estrategias de mercado, proyecciones, estrategias comerciales, porque en ese momento nuestro único cliente era el Metro de Medellín. Y así arrancamos en ese proceso. Logramos consolidarnos como una empresa líder en sustitución de importaciones. Ganamos un premio con Bavaria de innovación tecnológica por el modelo de negocio, y así fuimos creciendo en clientes. Básicamente nuestro modelo inicial era sustituir importaciones. Todas las piezas que empresas grandes tenían que traer para el funcionamiento de sus máquinas, que a veces les tocaba comprar unos inventarios muy grandes porque el volumen de consumo era muy poco y les tocaba almacenar, inclusive perder algunas de las piezas por los largos tiempos de almacenamiento, los costos que estos traían, la inmediatez que a veces se necesitaba un repuesto y que este tenía que ser importado, y que no se tenía tiempo, entonces no podían poner sus equipos a operar. Digamos que competimos contra todo eso, cómo mejorar el costo, cómo mejorar desempeño, los tiempos de entrega que muchas veces eran muy largos, cómo ayudarles a no tener inventarios tan grandes, y así fuimos creciendo en clientes. Fuimos ganadores de proveedor ejemplar Grupo Nutresa en el 2015 por todo el modelo de sustitución de importaciones con varias empresas del grupo empresarial como Doria, Noel, Pastas Comarrico, Novaventa. Y digamos que con ellos hicimos un ejercicio juicioso de mirar qué productos que importaban eran susceptibles a sustituirlos, y empezamos a montar un modelo muy parecido al que aprendimos en el metro, que era primero evaluar la capacidad técnica del proveedor o en nuestro caso de nuestra empresa, mirar esa viabilidad técnica, luego pasar a un análisis financiero y mirar la viabilidad financiera del desarrollo del producto, porque en algunos casos podíamos ser muy competitivos y generar ahorros, pero en otros casos el producto importado iba a ser mucho más económico porque el fabricante hacía unos volúmenes mucho más grandes y tenía mucha mayor experiencia. Entonces partíamos primero como esa viabilidad técnica, luego una viabilidad financiera. Hubo en algunos casos que nuestros clientes optaron por pagar mucho más del valor de importación por tener el producto a tiempo. En otros casos pudimos generar ahorros significativos con compras nacionales, y empezó a crecer nuestro modelo. Nosotros trabajamos para grandes compañías, Alpina, Coca-Cola, Fresca Leche, Metro de Medellín, AKT, Fuerza Aérea Colombiana, y empezamos a migrar este modelo de negocio sobre todas las compañías que más importaciones hacían en cuanto a repuestos. Ya cuando el modelo fue creciendo, ya no solo hacemos sustitución de importaciones, sino que también hacemos desarrollo de productos, digamos que a partir de esa experiencia. Como les dije inicialmente, éramos una empresa solo de ingeniería, aprovechamos todo ese conocimiento de los proveedores
digamos, claves y juiciosos que tenía el metro, y hacíamos la maquila de nuestros productos con ellos, logramos negociaciones muy interesantes, pero llegó un punto en el que algunos de los productos que queríamos darle mayor fuerza, sobre todo en el sector aeronáutico, teníamos que controlar parte de la producción y empezamos a buscar inversión para la empresa y lograr tener esa capacidad productiva que nos hacía poder hacer más investigación y más desarrollo, digamos, mejorando los tiempos de respuesta y de todas formas continuando esa integración con proveedores que complementaban nuestros productos. Logramos recibir una inversión de un grupo empresarial importante en Colombia más o menos en el 2015. Lo que logramos fue tener una planta de producción. Nosotros manufacturamos piezas en caucho, en plástico, hacemos nuestros propios herramientales y moldes. Tenemos parte metalmecánica, pero digamos que no es nuestro fuerte es sobre todo el tema de inyección y de cauchos, y logramos en el 2016 consolidar una planta de producción. Nosotros contábamos con un laboratorio de análisis de materiales, y seguimos con todo ese tema de sustituir, de llegar a las empresas grandes, de mirar qué productos estaban importando y eran susceptibles a desarrollar en Colombia, sea por nosotros o por otras compañías, porque en algunos casos hemos acompañado a empresas grandes en hacer toda esa ingeniería inversa para que ellos salgan a buscar proveedores más, digamos, aptos para su producto, y así lograr pues una integración de diferentes proveedores en el país. Luego de esa inversión empezamos a hacer sustitución de importaciones para la Fuerza Aérea Colombiana, ya con un control de calidad más estricto por el sector al que queríamos apuntarle. Desarrollamos 6 productos que actualmente están certificados como Producto Nacional Aeronáutico, que digamos que ha sido nuestro objetivo a largo plazo, incursionar en ese sector, y empezamos a mirar todas las brechas que teníamos para poder exportar nuestros productos, y sobre todo esos productos para el sector aeroespacial. Con el apoyo de Colombia Productiva logramos la certificación el año pasado de la norma AS 9100D, que venía incluida la ISO 9001-2015, y básicamente este 2020 era buscar ese relacionamiento comercial con empresas de México y de Estados Unidos para lograr exportar nuestros productos. Digamos que con el tema de la contingencia se ha visto frenado un poquito, como conseguir esos contactos y mirar qué va a pasar con el sector, sobre todo en México, que era nuestro mercado objetivo, pero seguimos haciendo sustitución. Hemos visto que gracias a esta contingencia el tema de sustitución de importaciones coge una fuerza interesante, que hay muchas capacidades en Colombia para el desarrollo de productos de alta tecnología, que lo que nos explicaba David, con mirar las oportunidades de todos los productos que se importan, que son susceptibles a que las empresas puedan desarrollar, creo que es una oportunidad para retomar la sustitución de importaciones, pero obviamente siendo juiciosos con el ejercicio, porque el tema de sustitución de importaciones se vio hace algunos años como una oportunidad muy grande, pero cuando desarrollaban el prototipo supremamente bien y llegaba la producción masiva y el proveedor no era capaz de mantener ese estándar o esa trazabilidad del producto. Entonces creo que en este momento el ejercicio es bien interesante si lo hacemos juiciosamente, de hacer una ingeniería seria, con controles, con trazabilidad, que logremos mantener la calidad cuando ya no lleguen volúmenes grandes. Y pienso que es propicio este momento, no solo para mirar el tema de exportación, que es clave, sino que hay mucha necesidad en el mercado interno, que creo que podemos suplir. Todas esas importaciones que tiene el sector eléctrico, revisar, como nos explicaba David, el código arancelario, cuántos importan, y mirar qué de esos productos las empresas que estamos en el clúster podemos desarrollar a ese nivel de ingeniería. Este ha sido como básicamente la historia. Nosotros logramos una patente de invención en el 2015, digamos que tenemos la patente y los 6 productos certificados aeronáuticos, y ya con la certificación de la compañía podemos acceder a otros mercados
a los cuales era difícil, sector aeronáutico, el sector médico, porque parte de este certificado nos sirve. Rute es una empresa que ha logrado ser muy flexible con sus productos y con sus ideas y con la misma compañía, que hemos aprovechado esta contingencia para hacer desarrollos que sirvan en este momento, que hemos aprovechado que las empresas están buscando opciones económicas de desarrollo de productos y rápido, y vemos que hay una oportunidad grande para todos, que hay que saberla aprovechar, y que creo que es un momento de, en vez de preocuparnos de mirar de qué forma podemos innovar en nuestros procesos o productos, o de qué forma puedo ofrecerle a otro tipo de sectores las capacidades que tengo como compañía. Muchas gracias, Nadia. Es un mensaje, yo creo que muy alentador en estos momentos de parte de una pyme que en lugar de estar buscando solamente los subsidios y tal, que obviamente en este momento uno entiende que es de supervivencia, hay que buscarlos, pero más allá de quedarse buscando ayudas y subsidios, es ver cómo se reinventan, cómo se certifican, cómo buscan nuevos mercados, de tal forma que muchas gracias por ese testimonio tan optimista de creer en lo nuestro y de empresarios que sí pueden hacer cosas muy buenas. David, también te doy la palabra para que presentes a Víctor, que también nos acompaña, Víctor Suárez Navarro, una persona también de mucha trayectoria en el mercado y que nos gustaría también darle la bienvenida en el día de hoy. Bueno, es un gusto para mí presentar a Víctor. Es una persona de muchísima trayectoria en el mercado. Trabajó primero con énfasis en las exportaciones, se recorrió los mercados de Centroamérica y el Caribe buscando oportunidades de negocio. Actualmente está enfocado en el trabajo en Colombia, pero es una persona que conoce muchísimo tanto del negocio hacia afuera como al interior de Colombia y en el sector eléctrico. Víctor, bienvenido, muchas gracias por tu compañía. David, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. A Jaime, un gusto volverlo a ver después de tantos años, encontrarlo aquí en la Cámara, y a todo el equipo de la Cámara de Comercio, felicitaciones por esta labor y este esfuerzo tan grande que están haciendo. Hubo por ahí una moto que intervino el sonido. Y a todos los asistentes, yo voy a simplemente a compartirles una experiencia de muchos años que surgió como consecuencia de una crisis. Nosotros somos una empresa fabricante de material eléctrico que se utiliza en las instalaciones residenciales, en redes domiciliarias, pero empezamos en el año 90, hace 30 años, como consecuencia de la crisis de finales de los 80 en el sector de la construcción, y no tuvimos otra opción distinta de coger una maleta y salir a buscar oportunidades de mercado cuando no existían las herramientas de tecnología que existen hoy. Las inteligencias de mercado las hacíamos en los directorios de las habitaciones de los hoteles con las páginas amarillas. Debo confesar que me declaro culpable de muchos directorios de páginas amarillas que dejé cercenados, porque esa era nuestra única opción de input de información. Cómo le hacíamos inteligencia a los mercados a finales de los años 80. Una maleta de ropa, una maleta de muestras, una hoja de costos y un directorio de páginas amarillas. La geopolítica de entonces fue muy importante, no lo deja naturalmente de ser hoy, pero nosotros, y en particular yo, cuando fui a explorar mercados en Centroamérica, encontré una geopolítica muy convulsa. Nicaragua, El Salvador y Honduras eran países que tenían procesos de confrontación armada interna, casi que guerras civiles. Por consiguiente, a esos mercados no llegaba nadie. Pero de alguna manera, para ponerlo en un contexto de costo-beneficio para nosotros, el hecho de estar tantos años en guerra interna
pues ir de visitante a un país que tenía una confrontación no nos merecía ningún riesgo ni ningún temor. Cuando yo llegué a esos mercados, pues encontré unos mercados totalmente desabastecidos, con unas cadenas logísticas de dificultades incalculables y con unas capacidades de compra muy limitadas. Yo no sé si Jaime y el equipo de la Cámara de Comercio haya tenido conocimiento en alguna ocasión de que Medellín fue el centro de la industria de los materiales eléctricos livianos. Lo que se producía en Colombia en interruptores, en tomacorrientes, en tableros, en clavijas y en todos esos accesorios orientado a la construcción o al mercado de ferretería, se producía exclusivamente en Medellín. Así como fuimos líderes en las confecciones y en la moda, Medellín lideró la industria del sector de los eléctricos, la industria liviana del sector de los eléctricos. Y a partir de esa industria fue que yo conformé un portafolio de productos que le llevé a los mercados de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela, ejerciendo una actividad de trader. Y David me ha escuchado a lo largo de todos estos años, porque conocí a David cuando estaba exportando, estaba a la cabeza de todo el equipo de exportaciones de Corona, hablar de un término que he utilizado a lo largo de todos estos años, distinto a lo que es la oferta exportable, es convertirlo en una demanda exportable. ¿Qué planteo yo y qué diferencia de fondo hay entre un ámbito y el otro? La demanda exportable es partir de lo que nosotros tenemos como producto para llevarle a los mercados y a partir de esos productos conocer las oportunidades de negocios que podamos tener, distinto a lo que significa demanda exportable. Cada uno de los mercados, más allá de lo que corresponde a las posiciones arancelarias que David estaba mostrando con lujo de detalle, pues esas posiciones arancelarias cuando se llevan o se aterrizan al consumo interno, a las necesidades y a las particularidades del cliente final, pues tienen diferencias o significativas o muy poco representativas, pero que definitivamente constituyen el elemento diferenciador para poder penetrar el mercado y poder hacer negocios. Entonces, yo por eso he insistido a lo largo de todos los años. Debo advertir que en Sealers el 100% de nuestras ventas fueron exportaciones por los primeros 15 años y hoy no exportamos $1. O sea, si exportamos $5.000 en el año es hablar de muchísimo dinero en exportaciones. Todo porque los mercados internacionales, nuestros mercados naturales cambiaron. Venezuela cambió, la dolarización del Ecuador introdujo en su economía unos cambios y un impacto importante, y la geopolítica de Centroamérica también cambió. Adicional a que también, como en Colombia hemos evolucionado en toda la parte normativa, en todos los requisitos de producto, Colombia ha sido un abanderado de ese proceso de transformación de productos que no ha sucedido en otros mercados como Ecuador, República Dominicana y los países que conforman el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras. Pero, por ejemplo, mercados como Panamá y como Costa Rica son mercados que se nos ha dificultado el acceso porque en el ámbito de los productos eléctricos ellos tienen una incidencia muy marcada americana y para ellos los productos eléctricos tienen que ser con certificación UL, Underwriter Laboratories Approval. Entonces, eso de alguna manera nos pone en un escenario de exclusión en consideración a que la inversión de certificación de nuestros productos con UL es muy alta para unos mercados con unos niveles de demanda muy bajos. Entonces,
volviendo al tema de la comparación de oferta exportable y de demanda exportable, es muy importante aplicarlo también en ese contexto de la sustitución de importaciones. Nosotros, conociendo cada una de las necesidades de los mercados, fuimos dejando nuestra condición y nuestra actividad de trader y nos fuimos convirtiendo en fabricantes, porque no encontrábamos en la industria local los productos con las características de uso y de calidad que necesitaban esos mercados. Hoy por hoy somos una empresa industrial que se dedicó a fabricar productos en cumplimiento de esas necesidades específicas y en cumplimiento naturalmente a las normas técnicas internacionales y a las normas técnicas locales. Yo le estaba diciendo ahora a Jaime antes de que iniciáramos en vivo que el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, conocido como RETIE, y el reglamento técnico para la iluminación, pues en su condición de reglamento, pues no involucra todo lo que son normas técnicas de certificación de producto y tampoco incluye todos los requisitos que corresponden al ámbito comercial de Colombia y de los países. Es un híbrido entre normas técnicas y requisitos. Yo, con todo respeto, hago referencia al RETIE y al RETILAB en términos de que no son todas las que son, ni son todas las que están. Muchas veces esos reglamentos se prestan para interpretaciones y nos dificultan en ocasiones la aplicación de los productos ya en cada una de las áreas o en los campos. Y para el mercado y el contexto de exportaciones, esa certificación que nosotros tenemos bajo reglamentos no es aplicable en los mercados de exportación. Si bien Colombia tiene, y la ONAC tiene un reconocimiento por ser parte y ya está reconocida internacionalmente en el seno de la IAF, pues productos que certifiquemos bajo normas técnicas tienen reconocimiento en algunos países. Pero si Ecuador, República Dominicana, Honduras, Salvador y Guatemala no son países que requieran de normas técnicas, eso permite una competencia absolutamente directa de productos de Asia, que son productos que fundamentalmente se concentran en el aspecto precio y nosotros quedamos en un contexto de no competitividad porque sí estamos obligados a cumplir con esas especificaciones y con esas características de producto. Y eso de alguna manera fue lo que nos fue cerrando puertas en el mercado de las exportaciones, pero debo advertir de que eso también constituyó una oportunidad para que incursionáramos a partir de la industria nacional en sustitución de importaciones. Y es hoy la razón por la cual varias empresas importadoras, por ejemplo, en el área de los interruptores y tomacorrientes, que es una categoría de producto particularmente con muchísima incidencia de productos de origen chino, hoy por el quiebre de las cadenas de abastecimiento, pero también por la influencia que tiene la tasa de cambio en términos de costo y en términos de oportunidad de disposición del producto en el mercado, a nosotros los fabricantes locales nos ha puesto en una oportunidad de trabajar en el escenario de negocios OEM, que es básicamente a lo que correspondía la pregunta que hacía Tronex respecto de llevar la marca al Ecuador y buscar un fabricante local en el Ecuador. A eso hace referencia los negocios bajo esa modalidad. ¿Qué quiere decir OEM? Quiere decir Original Equipment Manufacturer. Es un joint venture, una alianza estratégica, como lo planteaba
David Calle en su exposición, y como lo que de alguna manera también lo planteó Rutec, es buscar una alianza estratégica para que, sumada a la ingeniería con los aparatos productivos, puedan desarrollarse en productos bajo marcas propias que atiendan las necesidades de un mercado local. Y hoy nosotros hemos encontrado esa oportunidad de sustituir importaciones de productos que se originan fundamentalmente en países asiáticos y muy concretamente en China, para que a partir de esa rotura en las cadenas de abastecimiento, impacto de costos por cuenta de la tasa de cambio, hoy estemos constituyendo una oportunidad de desarrollo de ese tipo de negocio y de esa modalidad para atender mercado colombiano a partir de la sustitución de importaciones. Eso es básicamente lo que yo tengo para compartirles. Quiero ser muy conciso porque no quiero desgastarlos en tiempo. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación, Jaime, y ya tendremos oportunidad de ampliar todos estos conceptos y estas ideas en futuras reuniones. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los invitados, a Maritza, a Nadia, a David y a Víctor, también a nuestros colegas del Consultorio de Comercio Exterior, Cristian, Andrés, Sabrina, a mi coequipera Diana y a todos los asistentes, por supuesto, que fueron más o menos 70, como la vez pasada fueron con 80 y pico. Nos alegra mucho que hayan estado con nosotros y muy atentos al evento de la próxima semana, 20 de mayo, que vendremos con un webinar en alianza con el CIDET relacionado con economía colaborativa. Nos alegra también Naya que esté en la oficina porque vemos que está de tapabocas, cumpliendo con las normas, o sea que vemos que está no propiamente en la casa, sino ya al frente del negocio, que eso es tan importante, poder reactivar ya esta economía. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy rico, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy amables por todo, por su asistencia. Chao, chao. Muchas gracias, David, chao. Cristian, gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Víctor, un gusto. Muchas gracias, Jaime. David, muchas gracias por la invitación. Víctor, por ahí me están pidiendo el celular tuyo.